Sonido, sonido. Bueno, amén. Bienvenidos, amada iglesia. Bienvenidos a este tiempo, a este lugar, a este momento especial de la palabra de Dios. Y hoy voy a invitarlos a que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Rápidamente, este es un pequeño plan de lectura, pero quiero compartirles testimonios. Todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones familiares, de trabajo, de estudio, y todas ellas requieren interacciones de los unos con los otros, interacciones de diferentes personas con nosotros, de nosotros con diferentes personas, y entender cómo funcionan estas cosas nos ayuda a mejorar y andar cada vez más como hijos de luz. Vamos a leerlo desde el versículo 31. Dice Efesios 4, perdón, no, de Efesios 4, del versículo 29. Desde el versículo 29 vamos a leerlo hasta el 31, hasta el final. ¿Listo? Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y antes bien sed benignos los unos con los otros, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y a veces con mi esposa compartimos algunos versículos a lo largo del día, y es muy interesante ver que esos versículos justo se aplican para cosas que pasan ese día y la palabra de Dios es pertinente para nosotros, y es algo que quiero que ustedes y yo llevemos en nuestro corazón. Esta palabra, esto de hablar de nuestro andar, de nuestro todos los días. Es imposible pasar un día sin decir algo, es imposible pasar un día sin comentar algo, sin pensar algo, es imposible, hace parte de nuestra naturaleza. Y por eso Dios nos advierte que todo esto debe ser pensando siempre en la gracia de los demás, en el amor hacia los demás y en la edificación de los demás. Así que hoy vamos a compartir palabras para la edificación los unos de los otros. Así en su casa y los que estamos aquí, vamos a compartir de esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra y por cada cosa que nos regalas, tan pertinente, tan directa y tan real para nuestras vidas. Gracias por este tiempo maravilloso en que podemos compartir y disfrutar este tiempo los unos con los otros, Señor. Y te alabamos, te bendecimos y queremos iniciar este tiempo adorándote y exaltándote en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
la luz de Dios viene a nuestras vidas, todo cambia. Vino la luz en el Génesis y el mundo empezó a jugar con la luz clara como el mediodía, ante la cual nuestras obras son reveladas, ante la cual las intenciones del corazón son mostradas, son transformadas, ante la cual nosotros somos expuestos y cambiados. Todo cambia cuando el Señor viene en nuestras vidas. Vence.
Señor, hoy declaramos que tu Espíritu Santo se mueve con poder y gloria en este lugar. Que el corazón de cada uno de mis hermanos es templo de ese Santo Espíritu. Y que en estos momentos, Dios, tú avivas nuestra vida. Tú das nuevas fuerzas. Tú traes discernimiento, sabiduría. Tú colocas en el corazón de cada uno de nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de circunstancias y en medio de pruebas y retos. Porque esos milagros que a veces no son tan evidentes son los que tú haces de continuo en nuestro corazón. Cuando todo parece oscuro, triste, difícil, cruel, tú te manifiestas en medio de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy nos has traído. Y nos has traído con propósito. Nos has traído con lazos de amor para ser edificados, para ser fortalecidos, Señor, para quitar la venda de nuestros ojos y que esa visión celestial que tú tienes para la vida de cada uno sea una realidad. Porque tú, hermana, tu hermano, fuiste llamados por Dios. Tú no escogiste a Dios, Él te escogió a ti y por eso estás en este lugar. Y junto a ti escogió, como sucedió con los patriarcas, a tu parentela, a tus generaciones, a tu familia. Por eso hoy quiero que en este momento declares en el nombre de Jesús que la obra que comenzó en ti Él la perfeccionará y que tú serás luz, sal y ejemplo. A pesar de los errores, a pesar de las caídas y a pesar de las fallas, tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que fortalece y tú eres un Dios que levanta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Señor. Gracias te damos, Dios, por esta mañana. Nos podemos sentar, mis amados. Gracias, Dios, por este hermoso momento. Gracias por lo que haces, estás haciendo y harás en cada uno de nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de temas arquitectónicos, de temas de ingeniería, de temas de estructura. Imagínense, sí, háganse así la idea de una estructura de concreto colocada hoy aquí en este lugar. Dicen, creo que si estoy equivocado, aquí tenemos a un arquitecto. En Dubái van a hacer la torre más alta del mundo, tiene más o menos 1 kilómetro de altura. Y esa es una ambición que ya se está proyectando. Y preguntaban a los directores, arquitectos, ingenieros qué era lo más importante para tener en cuenta en la construcción de esa torre. Y aunque la respuesta fue obvia, a veces nosotros esa misma respuesta obvia la olvidamos en otras circunstancias. ¿Qué era lo más importante? Le preguntaban. Los cimientos. ¿Cómo iba a estar cimentada esa obra? Y hablaban de unas zapatas o pilotes, bueno, lo que va incrustado en la tierra, el cimiento, que tenía más o menos, que eran más o menos unas 250 y que tenían una circunferencia de 2,5 metros y una profundidad de 120 metros. Y uno decía, wow. Y además de eso no era suficiente porque había unos amarres, unas cajas estructurales que unían esas
esas construcciones. Eso fue lo que genéricamente leí. Pero me impactó eso y me impactó algo que yo repetí alguna vez, no sé si predicando sobre este mismo tema, que uno casi siempre cuando dice, ¿qué se necesita para levantar una gran obra? ¿Cómo te la imaginas? Y todo lo que nosotros nos imaginamos es la obra, pero sin cimiento. Esa parte no nos agrada, ¿verdad? Nosotros queremos el edificio terminado, la casa, el lugar hermoso, precioso. Pero rara vez alguien piensa en los cimientos. Yo lo único que quiero es el lugar ya terminado, listo, precioso, donde yo pueda disfrutar. Y hoy Dios nos quiere hablar de la esencia de nuestra vida, con dos características fundamentales que voy a estar repitiendo. Primero, que fuimos llamados a edificar. Fuimos llamados a edificar. No fuimos llamados a contemplar. Fuimos llamados a levantar, a edificar. Sí, todos y cada uno. Empezando por tu parte esencial, tu vida. Pero que después eso trascienda a la vida de otros. Tú fuiste llamado no solo a edificar tu vida, sino la vida de otros. A ser colaborador de Dios edificando vidas. Por eso es tan importante el tema de la edificación para un cristiano. Porque hay cristianos que pensamos y llegamos a creer que la iglesia es para ver cómo se levanta una obra, cómo se levanta una estructura, cómo se levantan otras personas, pero rara vez nosotros pensamos en que fuimos llamados por Dios a eso. Y si ustedes recuerdan en Génesis, nosotros tenemos el ADN de Dios, ¿cierto? Fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Y qué es una de las características que tiene Dios? Dios es creador, Dios edifica, Dios construyó todo lo que tú ves. Y en el corazón del hombre está el ADN de Dios. Hablando de las mamás, por ejemplo, las mamás son las portadoras de vida. Y cuando un bebé está en su vientre, hay una creación nueva que tiene un propósito especial. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de cimentando en piedra o en arena. Se llama nuestro tema de hoy. Y como ven en la diapositiva que hay, vamos a tener dos ejemplos. Estos últimos predicaciones sobre el Sermón del Monte siempre hemos tenido dos alternativas. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 7, 24 al 29. Si alguien no tiene Biblia física, mi esposa tiene una para que compartamos. Y los que no, entonces lo leen en su propia Biblia o ahí también va a aparecer. Mateo 7, 24 al 29. Pero hoy nos vamos a centrar hasta el 27 nomás. Entonces dice así la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cierto? Dice así la palabra. Su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ya este es el contexto, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por ese mensaje maravilloso que tú tienes para nuestra vida y para nuestro corazón. Hoy pido que coloques carbón encendido en mis labios y que no sean palabra de hombre, sino tu palabra en este lugar, ya que no soy digno de hacerlo, pero tú así lo has permitido, Señor. Y hoy pido que el corazón de mis hermanos también sea tierra fértil, donde la palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
¿Listo? Una de las cosas fundamentales en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo como cristianos, es el crecimiento que tengamos. Cuando hay fallas en el crecimiento, cuando hay fallas en el desarrollo, hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Y Dios, desde que nos diseñó, porque Él nos diseñó, su propósito es que haya un proyecto de vida, un propósito de vida, que ese propósito se desarrolle y al final se ha demostrado. Se ha demostrado. Entonces, lo primero que hace el Señor es diseñar. Lo segundo que hace el Señor es proyectar. Lo tercero es darle un propósito a ese proyecto. Lo que va implícito. Después es desarrollar ese proyecto. Y por último es una demostración de ese proyecto. ¿Quién nos diseñó? Dios. ¿Quién diseñó su iglesia? Dios. ¿Quién diseñó el camino de retorno a la salvación? Dios, no fui yo. Fue Él. Ahora, nosotros los hombres siempre somos tan creativos, tan emprendedores. Esa palabra está muy de moda. Y entonces, en la vida cristiana también queremos tener emprendimiento. Pero el emprendimiento a mi manera. Yo quiero emprender un proyecto cristiano, pero a mi manera. Y el Señor me dice, no. El proyecto ya está. El diseño ya está, el proyecto está, el propósito está, desde antes de que nacieras. ¿Qué dice Efesios 2:10? ¿Quién lo recuerda? No lo tengo escrito ahí, pero dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él determinó desde antes de la fundación del reino. ¿Sí ve que Él lo hizo todo? Hechura suya. Nacimos todos de una madre. Creados en Cristo Jesús, segundo nacimiento. ¿Cierto? Para buenas obras. Es decir, para hacer, para construir, para edificar. No para ser hermosos y bellos cristianos contemplativos de la obra de Dios. Muchos pensamos que venimos a contemplar cómo Dios trabaja. No. Yo soy parte. Soy instrumento en las manos de Dios. Para hacer. Muchos venimos a un lugar o vamos a un lugar o nos establecemos en un lugar para criticar, señalar, murmurar, pero no hacer. Si a mí no me parece, a mí sí me parece, esto no crece, esto sí crece, esto se acaba. Pero yo personalmente no estoy. Entonces el Señor no nos llamó a eso. Y aquí quiero aclarar lo primero que dice esta palabra. Si quiere, nos podemos devolver allá al versículo 24. ¿Y cuál es la primera palabra que figura ahí en Reina Valera en 24? Dice ¿qué? Cualquiera. Es decir, esta palabra es ¿para quiénes? Para todos. No. Ahí dice el pastor. ¿Cierto? Que dice el pastor que me oye estas palabras, el siervo que me oye estas palabras, el profeta que me oye. No, ahí dice cualquiera que oye estas palabras. Es decir, que cuando el Señor hable contigo, dice, yo te mandé una palabra que era para ti, porque él dice cualquiera. Cualquiera que oye pues estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Las del sermón del monte. ¿Dónde está implícita esta palabra? En el sermón del monte. Entonces cualquiera que arrancando desde las bienaventuranzas, que fue donde comenzó el sermón, hace esto que yo le digo, ¿qué es? Prudente. Es un hombre prudente. Pero muchas veces nosotros, ¿pero cuáles palabras, Señor? No saquemos. Miren, las Biblias originales, originalmente la palabra de Dios no tenía títulos, ni versículos, ni capítulos, era un solo cuerpo. Es decir, que si nosotros arrancamos con el sermón del monte, eso no paraba.
Ahora, pedagógicamente, ¿cierto? Para facilitar el conocimiento, los hombres de Dios que han diseñado este tipo de Biblias y las versiones y esto, les colocaron títulos. Pero eso no significa que la Biblia esté partida así en esas porciones que nosotros a veces nos quedamos con una y la otra la ignoramos. No, es que ese no me gusta. Ese pedacito no me gusta. El otro, tal vez ese sí. Entonces yo lo extraigo del texto. Entonces ahí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Primer requisito, oír. Oír con atención, escuchar con atención. Nosotros, ¿por qué cometemos muchos errores? No escuchamos. Mire, el Señor siempre nos ha advertido, de una u otra manera, a creyentes y a no creyentes. Mire, todos los que hemos tenido una mamá, muchos de los errores que cometimos nosotros nos los advirtió antes la mamá, antes de que lo hiciéramos. ¿O no? ¿Se acuerdan de una frasecita que es supremamente cruel? Yo se lo digo. Eso le duele a uno hasta el pelo cuando se lo dice. Yo se lo dije, yo se lo dije, yo sabía que usted se iba a estrellar. Yo no, pero gracias por la vida. Qué belleza. Le echan alcohol a la herida. Y uno, wow, y ahora. Entonces, nosotros no escuchamos. Muchas veces estamos en este mismo lugar, pero como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está de aquí. Y eso es lo que Dios no quiere que seamos. Y esa es una primera característica de una persona sabia y prudente. ¿Sabe qué? Sabe oír, sabe escuchar, está atento a las señales que Dios coloca. Es como aquel conductor imprudente que no mira las señales, que no escucha las advertencias. Dios hoy te está advirtiendo cosas, Dios hoy te está hablando cosas, y uno hace, eso no es para mí. Eso no es para mí. La palabra prudente en griego es phronimos. Y significa sabio, sensato, reflexivo, pero me gusta la última parte, atento a la instrucción. Es atento a la instrucción. Sí, pues tiene muchas otras implicaciones, pero es atento a la instrucción. Y nosotros muchas veces no lo somos. No somos atentos a la instrucción que Dios nos da. No somos atentos a la instrucción que Dios permite. Y una de las cosas que en algún momento algunos teólogos hablaban de que tenía cierta similitud con los cimientos en el hombre, es lo que llamamos carácter. El carácter es el cimiento del hombre. Pero ¿qué pasa? Nosotros confundimos el carácter con el temperamento. Entonces, el temperamento es que a mí por cualquier cosa me altero y es que tiene un carácter. Y entonces pierde el control y grita y se despeluca y eso transforma el resquivo de carácter. Y es que desde que es bebé le dicen, tiene el mismo geniecito del abuelo, del papá. Y eso es como atadura para los chiquitos, ¿verdad? No, él es único, él es particular, sí hereda cosas, pero él debe tener su propio carácter. Y ese carácter, al igual que los cimientos, se forma, se hace, se construye. ¿Y hacia dónde se construye? Hacia abajo. Nosotros siempre queremos construir hacia arriba, ¿no? ¿Quieres construir qué? Empieza hacia abajo. Empieza hacia abajo. Por eso, cuando nosotros miramos la definición de la palabra cimiento, aquí no sé si, bueno, ya un arquitecto, no sé si hay otros que sepan del tema, pero esto es una muy genérica.
Dice, el cimiento es parte de la superestructura que le sirve de anclaje y transmite sus cargas directamente al terreno. Está parcial o totalmente enterrada bajo la superficie del mismo. Características: sostiene, sustenta, tiene que ser sólido y además no se ve. Así debe ser el buen carácter de un cristiano: fuerte, sólido y no estárselo mostrando a todo el mundo. Porque es que nosotros nos volvemos, según eso, gente de carácter. Y nos encanta exhibir. Y hay veces ese carácter tan exhibido me produce muchas dudas, porque normalmente el carácter, ¿cómo tiene que estar? Enterrado. Es lo que me da la solidez. El resto es el fruto, lo que produce. Si comparamos con un árbol, el carácter sería ¿qué? Las raíces. Lo que sostiene el árbol, el cimiento de ese árbol. Ese sería el carácter. Y hay plantas que por fuera se ven lindas, pero al primer ventarrón faltó carácter. Y muchos de nosotros, quiero aclarar, en esta palabra en la que tenemos hoy, pensamos que esa roca, que ese cimiento es Cristo. Y sí, en parte es cierto, porque la Biblia dice en varias porciones de ella que Cristo es la roca. Isaías 28:16, un texto mesiánico, dice: Jehová es el Señor, dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién es esa piedra preciosa? Cristo. Esa es la piedra del ángulo. El ángulo era como la piedra central en la antigüedad, alrededor de la cual se hacía la construcción. Era la que le daba el cimiento central a esa construcción. A esa piedra se amarraban otras y se hacía anclaje con otras para hacer la construcción, pero esa era la piedra central, la piedra fundamental. ¿Quién era? Cristo. Y miren lo que dice 1 Pedro 2:4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honor. Esa es la piedra viva. ¿Quién es? Cristo. Pero en esta porción, ¿ustedes recuerdan lo que dice Cristo? El que oye mis palabras. Es decir, que aquí una de las cosas donde nos debemos anclar no solo es a la personalidad de Cristo, a la imagen de Cristo, a la gloria de Cristo, sino a las palabras de Cristo, a la palabra de Dios. Tú debes tener tu vida anclada a la palabra, pero si nunca la lees, si nunca la escudriñas, si no penetras en ella, tu anclaje será superficial. Será superficial. Por eso, aquí vamos a escuchar, a ver, tres cosas fundamentales que debemos hacer cuando estamos buscando el ser cimentados en Dios. Primero, escuchar. Segundo, obedecer. Y tercero, permanecer. Nosotros somos algunas veces muy buenos para escuchar. Eso salimos y vamos a una prédica o la vemos en algún lugar. ¡Qué prédica! ¡Buenísima! ¡Impresionante! ¡Qué textura de prédica! ¡Qué contexto! ¿Cómo fue desarrollada? ¡Qué conocimientos! ¡Qué buenas palabras! Bueno, ¿y aquí para qué te sirve eso? Muy linda, pero ¿significa algo para tu vida? Sí, porque la palabra a mí me dice que esta Biblia es viva y eficaz. Y algo que es eficaz es que produce, ¿cierto? Que tiene efectos positivos. ¿Qué tan viva y qué tan eficaz es la palabra de Dios para ti? Porque esta palabra tiene que llevarme a la segunda parte, que es obedecer. Yo obedezco voluntariamente de lo que estoy convencido. Sí, a mí me pueden obligar a hacer ciertas cosas, pero lo que yo obedezco voluntariamente es porque estoy convencido de hacer.
Y yo quiero obedecerlo. Y quiero permanecer en esa palabra. Y ahí es donde viene nuestro mayor reto. Nosotros queremos tener una relación con Dios, pero es una relación que es superficial, a mi manera, y edificada como yo quiero. Como yo quiero. Es decir, es como si alguien se reúne con el arquitecto, con el ingeniero y le dice, mire, el diseño de la obra es este. Los cimientos que usted necesita para esta obra son estos y los materiales que debe usar son estos. Y usted también le dice, llama al maestro y le dice, ay no, venga, hagamos la casa los dos. Porque los planos y eso, ay, es que esos son ganas de fregar. Hagámoslo a mi manera y levantemos la casa a mi manera. Oye, ¿será que ese hueco se puede abrir? Eso haga, ya. Y así hacemos con nuestra vida. Dios no dice, no, es así. No, hagámoslo a mi manera. Abra el hueco ahí. Y en esos huecos nos enterramos. Y en esos huecos nos hundimos. Y en esos huecos fracasamos. Ese es el problema de la altivez. Y mire que es tan contradictorio. Hay dos tipos de, no sé si, de necedad. Bueno, de ignorancia, de necedad, no sé cómo decirlo. Hay una necesidad por conocimiento y hay una necedad por conocimiento y otra por ignorancia. Hay una necedad por conocimiento, es decir, hay gente que se dedica a estudiar la Biblia y va y todo seminario que salga, y hebreo, y latín, y griego, y esto es chévere. Pero ¿sabe qué los hace? Altivos. Eso ya son los super ratones espirituales. Vuelan por encima de todo el mundo, no escuchan a nadie, se las conocen todas, no aceptan la corrección de nadie o son rebeldes silenciosos. Entonces puede que digan amén, pero por dentro están. ¿Quién sabe? Y esa rebeldía y esa altivez muchas veces la trae entre comillas porque nunca lo es cierto, el exceso de conocimiento, nunca lo hay, pero es como esa creencia de que yo ya sé demasiado. Y la otra es la negligencia total. Yo no estudio, no escudriño la palabra, pero me hago no me hago el duro, me hago el cero, es decir, yo no participo, yo solo asisto a la iglesia. A mí me han dicho que solo crea y sea salvo. ¿Y el resto? Y son los dos extremos. Y edificamos a mi manera. La persona que también ni escudriña la palabra, ni la estudia, tiene dos opciones. O levanta una obra a su manera, o a lo que dice el pastor que le predica. Porque él mismo no escudriña, porque él mismo no busca y a todo le dice amén. Porque como él no escudriña ni busca. ¿Sí ven los dos extremos? Uno lo cuestiona todo, lo ataca todo, lo derriba todo, y el otro lo acepta todo. Y eso está mal. Dios nos llama a que nuestro centro y nuestro equilibrio sea la palabra. ¿Qué dice Proverbios 16:3? Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Poner todo en las manos de Dios. Sí, cuando vas a discutir con tu esposa, con tu esposo, cuando vas a hablar con tus hijos, cuando vas a comenzar un negocio, cuando vas a hacer algo que tienes que hacer. Ver los planos de Dios, ver la estructura de Dios. No los míos, no los de Dios. Y Dios tiene tres respuestas: sí, no y todavía no. Y todas tres son sabias. Uy, pero es que esto es lo que yo quiero. Y el Señor dice: no lo hagas. Miren lo que dice Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor es el que dirige sus pasos. Él es el que dirige tus pasos. Y si somos lo suficientemente humildes, vamos a hacer lo que dice el Salmo 32:8. ¿Qué dice? Dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Qué está interesado el Señor? En indicarte el camino. En así como hacen con Matías.
O como hacen conmigo, cogerlo de la mano y por aquí mismo. Pero uno, no, ya por allá. Y uno cada rato escucha a los padres, ¿para dónde va? Ahí. Pero uno como ya es tan autosuficiente, ¿cómo así que no? Y eso pasa en la edificación de nuestra vida. Y nosotros, como es el primer paso, nosotros tenemos problemas al oír y al no oír bien, o al no querer oír, o al alejarnos de la instrucción. Nadie puede decir que tiene fe. Nadie me puede decir que es un buen cristiano. Ninguno. Porque ¿qué nos dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero el oír con atención, el oír con sumisión y el oír con humildad la palabra para que nos corrija, para que nos edifique y para que nos construya. Y de ahí que viene la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por fe es que somos salvos, y por fe es que caminamos en sus promesas, y por fe es que cumplimos su propósito. Amén. Entonces, ¿dónde se revela esa fe? Ahí mismo en Romanos dice 1:17, pues en el Evangelio, en esta palabra, en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde nace esa fe? En escudriñar, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no hace parte de tu vida, ¿en qué tienes fe? ¿En lo que dice el pastor? ¿En lo que dicen en YouTube? ¿En las prédicas de prosperidad de no sé quién? ¿En los caminos de éxito de si sé cuándo? ¿O en la palabra? ¿O en la palabra? Y esa palabra, si no se obedece, es vana. Es vana. Mire, yo creo que a todos nos ha pasado. No sé, aquí creo que hay algunos muy jóvenes, no sé si también les ha pasado. Pero es muy triste cuando alguien le dice a uno, sí, amén, claro. O le dice al papá, claro, papá, tiene toda la razón. Sí, mami, claro, sí. O la esposa le dice, ay, claro, mi amor, tienes toda la razón. Y la persona va y hace todo lo contrario de lo que uno le dijo y uno hace. ¿Cómo se siente uno? Burlado, ¿cierto? Es mejor que me hubiera hecho, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. No me gusta. No me parece. A que le diga uno que sí. Ya todo lo contrario. ¿Se acuerdan de los dos hijos? El que dijo sí voy y el que dijo no voy. Y el que dijo sí voy no fue. Y el que dijo no voy fue. ¿Quién dijo sí voy? El pueblo de Israel. Y no fue. ¿Y quién dijo no voy? Los publicanos, los fariseos, las prostitutas, perdón, los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Ellos dijeron sí voy. Y por eso el Señor dice que ellos nos antecederán, le decía a los fariseos, les antecederán para entrar al reino de los cielos. Por delante de ustedes irán las prostitutas, los ladrones y los publicanos. ¿Por qué? Porque dijeron, puede que en un comienzo hubieran dicho, pero después hicieron. Y la palabra aquí es hacer. El que escucha mis palabras y las hace, las ejecuta. El cristianismo es un verbo. Por eso la esencia es Cristo. Y Cristo, como dice la palabra en Juan, Él era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios y por Él fueron hechas todas las cosas que existen. Y tú eres cristiano, entonces tú también debes ser un verbo, un accionar. Ay, no, es que yo voy a la iglesia, es que yo oro todos los días, es que yo ayuno 3 veces por semana. Muy chévere, pero ¿y qué haces? No, nada. Discipulas, evangelizas, enseñas, ministras. ¿Qué haces?
es que somos los cristianos estoicos. ¿Se acuerdan los estoicos y los epicúreos? Los griegos. Los epicúreos eran los activos, los de las emociones. Y los estoicos eran los que no siento nada. No quiero sentir nada. Y somos cristianos estoicos. Es decir, yo sigo a Cristo, pero yo no hago nada. Que Cristo lo haga todo. Él comenzó su obra en mí, Él la terminará. Amén. No. Aquí la palabra dice, el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Qué dice el texto paralelo? El texto paralelo de esta parábola, porque es una parábola de los dos cimientos. La parábola es una enseñanza común que nos deja un mensaje eterno, espiritual. Es una enseñanza de la vida común, era una construcción normal. Lucas 6:46 dice, en este mismo porción paralela, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. Y de todo ese contexto y de ese texto quiero sacar dos palabras claves que están un poquito más atrás de la para mi hermano, ya las pasamos. Es cavó y ahondó. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos hombres? Bueno, hablemos primero de las similitudes. ¿Cuáles fueron las similitudes? Escucharon la palabra, ¿cierto? Los dos. La segunda similitud, construyeron los dos. Y la tercera similitud, sufrieron prueba los dos. ¿Es así? Los dos escucharon. Los dos construyeron. Y los dos pasaron por prueba. Esas fueron las similitudes. ¿Cuáles fueron las diferencias? Uno escuchó, hizo, cavó y ahondó, y el otro escuchó, no hizo, no cavó y no ahondó. ¿Y dónde está la última diferencia? En su fin. Uno fue para gloria y otro fue para destrucción. Listo. Y aquí es donde Wesley se afirma que el ser cristiano es hacer, es un verbo. ¿Qué hizo aquí? Él cavó y ahondó. Cuando ustedes vayan a Israel, creo que aquí alguno lo habrá hecho, pero yo no, pero históricamente los que han ido le cuentan a uno. Por ejemplo, Jerusalén queda en medio de 7 colinas. Y esas colinas, cuando llueve, hay un deslave, hay una caída de tierra que cae sobre la planicie que es Jerusalén. Y eso crea una capa que se parece sólida, pero va creando esa capa. Y sobre esa capa la gente hace, sí, está como fuerte. Y construye. ¿Y construye cómo? Rápido, a su manera. Dice, uy, sí, metamos vigas y hagamos. Pero el buen constructor, el que se deja guiar, el que escucha con sabiduría, dice, no. Y prueba el piso y dice, uy, no, esto no es seguro. ¿Y qué tiene que hacer? Cavar, meterse, profundizar hasta que encuentre ¿qué? Roca. Y a esa roca tiene que perforarla. Y a esa roca tiene que ponerle los enclaves, las columnas, para levantar una obra sólida. Pregunta, y en cuestión de tiempo, esfuerzo y dinero, para mucha gente, ¿quién es más inteligente? Y si al final las dos casas aparentemente, visualmente son iguales, de hermosas, y hermano, y usted se puso a romperse el alma y a abrir ese hueco, y este loco levantó esa casa en 6 meses, usted en 2 años, y se gastó todo ese curvo de plata.
Ahí es la diferencia entre gasto e inversión. El cristiano invierte, el cristiano no gasta, invierte, siembra, cava, se esfuerza. Eso hace una mamá con sus hijos, eso hace un papá con su hogar, eso es una iglesia que cava hasta que encuentra la roca para ser sólida. Eso es lo que hace una vida, y cava allá adentro, en lo más profundo de su ser, para quitar toda esa tierra de mentiras, toda esa tierra de engaños, y encontrar la verdadera roca. ¿Cuántas de nuestras cosas están cimentadas sobre la arena y no sobre la roca? ¿Se lo han preguntado? Porque las hemos hecho. Miren lo que dice Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanece firme. Firme. ¿Por qué? Porque como veíamos en esas dos palabras, cavar y ahondar, ¿cierto? Miramos esas dos palabras que estaban ahí atrás. Y es el cavar es superficial. Ahondó, quitó la tierra y miró y dijo, ya es hora. Pero ahondar es ir más allá. ¿Sí ven? Este hombre no solo cavó, como dice Lucas, sino ahondó. No solo vino a la iglesia y estuvo un ratito y de vez en cuando ora entre semanas, no. Él dice, como dijo el rey David, le decía al Señor, a Dios, Señor, escudriñame, busca dentro de mí. Quita las cosas que están destruyendo mi vida y la vida de mis hijos, la vida de mi familia. Escudriñame, Señor. Y se esforzó. ¿Y sabe cuándo nosotros descubrimos lo más profundo de nuestro corazón? Y los que han servido lo saben. Cuando le servimos a otros. Mire, cuando nosotros le servimos a otras personas, cuando nosotros le predicamos a otras personas, cuando nosotros aprendemos de otras personas y escuchamos de otras personas, Dios nos empieza a mostrar que todavía tal vez no estamos en la roca, que estamos en la arena. Y por eso cuando llega la crisis, ¡fua!, todo se cae. Pero no es que yo ya sé orar. Yo ya conozco de la palabra, yo ya he estudiado y yo he llevado la palabra a mi manera. Yo no tengo que aprender nada. Ser cristiano tampoco es que sea tan complejo. Es ir y creer. Y como veíamos la vez pasada, el demonio también cree y tiembla. Y él también conoce la palabra, ¿sabía? Mucho. ¿O con qué tentó a Jesús? Con frases demoníacas. Haciéndole así con los dedos. O le hizo la esvástica. No. Con la palabra de Dios. Él también conoce la palabra. Tal vez él la ha estudiado. Él ha visto la gloria de Dios, ha estado delante de la gloria de Dios, ha caminado delante de la gloria de Dios. Él adoró a Dios, no sé por cuántos siglos, porque eso es antes de los tiempos. Adoró a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Decidió no obedecer a Dios. No ser humilde, No doblegarse. no, a mi manera. A mi manera. Esa es la rebeldía. Y aquí entramos a ese primer versículo que vimos en Lucas. ¿Por qué me dices Señor y no me obedeces? ¿Por qué? Porque a toda hora andas adorándome y levantando manos y santo, santo, Rey del universo, pero no me obedeces. No me obedeces. Y entramos a un terreno en que nos cuesta caminar en Cristo, es porque es aprendiendo. Y mire que a nosotros no nos gusta aprender. Uno de los retos más grandes que tiene un papá es enseñar a un hijo, ¿cierto? Todos los que han tenido sobrinos, hijos,
Bueno, yo no sé quién tiene una memoria tan grande de acordarse cuando era chiquitín y gordito y corría por ahí. Pero lo más duro es que nuestro corazón está en no hacer caso. ¿No? Y eso está implícito en nuestro corazón. Y cuando nosotros no hacemos caso, estamos yendo en contra de esa voluntad de Dios, no podemos edificar. O vamos a edificar mal. ¿Y dónde se prueba que edificamos mal? Cuando vienen las pruebas. Yo no sé si este lugar es antisísmico hasta que no tiemble. ¿O no? Sí, me pueden decir que es antisísmico, pero hasta el día que no haya un temblor, es macho. ¿Quién dijo ayer, mi amor, que estaba viendo un video sobre el tsunami en Japón? Que hoy se cumplen 10 años de ese tsunami. Y las construcciones en Japón se saben que son antisísmicas porque son antisísmicas. Las que no se caen, pues, o tenían cierto nivel de resistencia. A tal punto que en el tsunami le decían a la gente: súbase a ese edificio al quinto, y la gente se subía. Y el edificio hacía así, porque él venía el agua del tsunami y seguían las réplicas de los temblores. Pero confiaban en esa construcción. Cuando se sabe si tú estás cimentado en la roca o estás cimentado en la arena? En las pruebas. Solamente en las pruebas. Toda persona dice que es cristiana hasta que no llegan las pruebas. Cuando llegan las pruebas, todo eso que el hombre levantó se cayó. Su ministerio, sus deseos de servir, sus deseos de orar, sus deseos de seguir a Dios. Cuando eso se cae, cuando llega la muerte, cuando llega la enfermedad. ¿Dónde está el sustento de un cristiano cuando está parado en una funeraria despidiendo a alguien que ama mucho? ¿O está en la fría losa de un hospital esperando que le den el resultado de alguien que ama mucho? ¿O cuando le dicen que ese hijo o esa hija o esa persona que amaba se va y empieza a sentir ese vacío? O cuando le dicen que todo lo que tenía cimentado en su vida y todo el esfuerzo que había hecho hoy es solo ruina. Y que toda esa esperanza que había puesto en esa persona se acabó. ¿Qué tan cristianos somos? Porque eso es lo que dice esta palabra. Y a los dos les pasó exactamente lo mismo. Si ustedes ven el versículo 25 y el versículo 27, fue el copy page, sí, control C, control V, los copiaron, idéntico. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Hasta ahí. Y el 27, descendió lluvia y vinieron vientos y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra aquella casa. ¿En dónde está la diferencia? Que una se mantuvo y la otra cayó. Y el caer no siempre significa que usted deje de venir a la iglesia y que usted deje de orar, no. Significa que usted ya no le cree a Dios, que usted cuestiona a Dios por todo, que usted hasta contagia a sus hermanos de la iglesia de incredulidad. Es aquel que es experto en ver todo lo malo, pero no ve la bendición de Dios. Es aquel que después de ser un hombre de fe se constituye en un incrédulo que todo lo cuestiona. Es aquel que no quiere ser transformado y se vuelve una persona altiva. Y yo he conocido personas que, aunque siguen asistiendo a una congregación, ya no hablan con nadie, yo no hablo con nadie, yo tengo mi propia vida y yo no le sirvo a nadie. Y cuando yo le digo: oiga, pero si la esencia del cristianismo es el servir. Es decir, la cruz es símbolo de ¿qué? De servir. Lavarle los pies a los demás es símbolo de servir. El partimiento del pan es servir. La enseñanza de Cristo es servir. Y así nos toca usar la frase: el que no sirve, no sirve. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y servir al que no me cae bien, es servir al que no me quiere, es servir al que me escupe, porque así fue Jesús. Jesús le sirvió a todos los que lo despreciamos, a todos los que lo escupimos, a todos los que le clavamos en esa cruz. Él nos sirvió.
No, es que yo solo le sirvo a los que me caen bien. Y hay que me llega a fallar porque le corto los servicios. Digo, va. ¿Y si Cristo hiciera eso contigo? Y ahí es donde ponemos por obra el Señor. Cuando tú edificas, porque los dos edificamos, ¿cierto? Y esa es una de las cosas más terribles. Hay hombres y mujeres en Cristo que no edifican. Mire, al menos este edificó. Yo sé que se le cae, yo sé que Dios lo juzga, no sé, pero hizo algo. Pero es que la vida cristiana es un vacío. Oye, ¿tú qué has hecho con otros? Nada. Pero yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es como conseguir semillas y semillas y semillas y guardarlas en el bolsillo y no sembrarlas. Uy, sí, yo tengo hartas semillas. Muchísimas. Y de gran variedad. Yo tengo semillas de oración, semillas de ayuno, semillas de palabra, semillas de página. ¿Para qué? Si no las siembras. Si no las siembras. Y además las siembras donde tú quieres. No. A ver, yo escojo el terreno. Yo escojo el lugar. Y el Señor dice, no, tú siembras donde yo te digo. Uy, pero en ese terreno, en ese desierto tan horrible, yo tengo un jardín hermoso donde sembrar. No, ahí vas a sembrar. Es a mi manera. Y vas a edificar a mi manera. Y vas a acabar a mi manera. Y vas a ahondar a mi manera. Y eso hará de ti alguien sólido. Lucas 11:28 dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y obedecer es hacer. Yo no conozco obediencia cristiana desde sentados. La obediencia cristiana es toma tu cruz y sígueme. Y uno es de una marca, ay voy, Señor. Ya te alcanzo, Dios. Es que estoy orando, Señor. Estoy orando, Señor. Estoy leyendo la palabra, Señor. Amén. Ya te alcanzo. Y el Señor, sígueme. 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 Mire Santiago 1:25 lo que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿sí ven? Escudriña la palabra, la escucha, la lee, pero no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es que feliz. Macarios, pleno, satisfecho. ¿Pero en qué? En lo que hace. ¿Por quién? Por otros. Por otros. ¿Pero a quién le sirvió? A extraños. ¿Pablo a quién le sirvió? A extraños. ¿Santiago a quién le sirvió? A extraños. Buena gente no, lo metían a la cárcel, le daban palo. ¿O usted cree que cómo lo trató el carcelero de Filipos a Pablo cuando entró a la cárcel? Le dijo, bienvenido, tapete rojo, sigue por aquí, allá atrás te tengo una comida selecta hoy. Si fue así lo que le dijo el carcelero. Lo maltrató, lo humilló, le puso un cepo en sus manos y sus pies y lo puso en la peor celda. Y cuando se iba a matar, después de que se abrieron las rejas, yo creo que en una condición muy humana, Pablo le ha dicho, ábrele. Feliz. Si se clava una espada, bien hecho. Y si lo ajustician, bien hecho por mal. El Señor dijo, ¿qué dijo Pablo? ¡Alto! No lo hagas. Y después, ¿qué se dice? Y nació una iglesia de alguien que lo maltrató y lo humilló. De algo pequeñito. De algo insignificante, de una personita, una.
¿Recuerdan de Loida, del carcelero, ¿cierto? De Timoteo y su mamá y su abuelita. Eran una familia la que hacía crecer una iglesia. No eran las multitudes, porque muchos buscarán la puerta ancha, muchos buscarán, ¿cierto? Nombren en algo impresionantemente de multitudes en Hechos de los Apóstoles. Multitudes. Y esos fueron los fundamentos de la iglesia, la raíz. Ahí se cavó, se ahondó. Ahora, tú sabes que el libro de Hechos para muchos teólogos se sigue escribiendo y tú estás ahí. Tú y yo seguimos siendo Hechos de los Apóstoles. Imagínense que hay un capítulo en el libro de la vida que tiene tu nombre hoy. El día que tú hiciste tu oración de fe, ese capítulo empezó. Y cuando te sientes, y cuando nos sentemos con Dios, Henry, todos vamos a mirar, bueno, ¿qué hiciste? Este día, este otro. Y yo sé que es duro decirlo, pero van a haber páginas en blanco. Porque no hice nada para lograrlo. No hiciste nada. Uy, pero ese día trabajé, hice, fui. Pero no hiciste mi voluntad. ¿Estás en blanco? Y por eso digo que muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos palabras y leemos versículos y cosas, pero al final somos heaven, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, vacío. Porque es que esa palabra es para mí, de pronto tal vez, o ni siquiera es para mí, o de pronto es para mi esposo, para mi hijo, pero del resto que se muera. Y la gente hambrienta palabra, pero no, yo tengo harta comida en mi casa, suki. Con que yo sea salvo, con que mis chinos sean salvos, el resto. Miren lo que dice. Y por eso es que muchas veces nosotros hay palabras que no nos impactan. Hay palabras que dicen, ay, no me ponga a hacer eso, pastor. Y ustedes saben que es una característica de la verdadera palabra de Dios, que incomoda. La palabra de Dios, la verdadera, te saca de tu zona de confort, de tu comodidad, de tu cristianismo light, y te mueve a hacer. Miren lo que pasa, lo que dice Ezequiel 33, y con esto quiero ya terminar. Dice: y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Sí las oirán, sí vendrán como pueblo mío, como iglesia del Señor, pero no lo harán. Y saben que muchas veces al predicador, o en el pastor, o en la persona que comparte la palabra, dicen: miren lo que hacen muchas personas. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú para ellos eres como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, y vuelve y repite, pero no las pondrán por obra. Entonces están en la congregación: amén, ay no, hermoso, amén. ¡Qué lindo! ¿Sí escucharon, no? Eso era la voz del cielo. Y salimos. ¿Cómo estuvo la vez? ¡Es hermosa! ¿De qué trato? No me acuerdo. No me acuerdo. Fue tan linda que no me acuerdo. Fue tan celestial que estos oídos carnales no la percibieron. ¿What? Eso es edificar sobre la arena. ¿Listo? Hoy, por cuestión de tiempo, esta historia continuará. En el próximo episodio de esta historia veremos qué sucede y cuáles son los resultados de lo que edificamos. ¿Por qué? Porque Dios no te estableció en esta tierra como nada. Hay algo muy especial que Dios colocó. Y con lo que terminó hoy, quiero que comienzo el próximo domingo, si Dios no viene antes. Y es, sí, porque de pronto dicen: uy, ¿dónde están arrebatados todos? Pero no arrebatados así, sino arrebatados por el Señor. Sí, porque hay algunos: ay, sí, yo estoy en un arrebatamiento. No, ese no.
Entonces, quiero aclarar algo. Yo quiero terminar con una frase que le escuché al pastor, al salmista, alguien que admiro mucho, Marco Barriento, que decía que cuando Dios te hizo en el vientre de tu mamá, Él diseñó un lugar, un ministerio y unas personas que tú ibas a tocar y que tu vida las iba a transformar. Desde antes que nacieras, Dios lo hizo. Es decir, en la vista de Dios ya están las personas, ya está el territorio donde Dios te colocó, ya te dio las palabras y las herramientas para hacerlo. Ya está. No te preguntes cuál será la voluntad de Dios. Ir y hacer discípulos, eso es la voluntad de Dios. Y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Lavarle las pies a tus hermanos, ser manso y humilde, eso es la voluntad de Dios. No, pero si el Señor no viene y me dice, ay, aquí estoy para decirte que mañana harás tal cosa, pasar. No, la voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios está aquí. ¿Y sabe quién la tiene que encontrar? Yo tengo que encontrar esa voluntad en esta palabra. Y esa voluntad dice servir, hacer, cavar, ahondar, edificar. No quedarme contemplando a ver cuándo llega la gloria. No, la gloria está en ti. ¿Sabías? Tú eres templo del Espíritu. Ay, ¿dónde está la gloria? Mírate al espejo. La gloria de Dios está en ti. Está en ti, no la busques en otro lugar. Tú eres templo del Espíritu Santo y la gloria de Dios está en ti. La gloria de Dios está en las personas que tú amas. ¿Tú crees que yo no veo la gloria de Dios en Mati? Es la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se tiene que manifestar en hechos. Yo no le puedo decir a Mati que lo quiero y lo abandono, que lo quiero y lo dejo. No. Y lo mismo pasa con Dios. Yo no le puedo decir a Dios que lo amo y no hago nada. Y lo edifico y lo construyo. Dios te mandó a edificar y a construir en la vida de otros que lo necesitan. En lugares tal vez insignificantes y pequeños como este. Dios nos mandó a edificar aquí. Uy, no habrá otro sitio más grande, no habrá más gente, no habrá un sitio más poderoso. Qué lindo es que brote, ¿cierto? Brote fruto en medio de un desierto. Ahí vemos la mano de Dios. ¿Ok? Pongámonos de pie, por favor. Tú y yo somos constructores de la gloria de Dios. Y así como Dios construyó tu vida, construyó la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los seres que amamos, Dios también te pide a ti que seas útil en sus manos. Y quiero que tú y yo hagamos un compromiso con Dios de edificar y construir sobre la roca, claro está. De ahondar en nuestro corazón y buscar esas excusas y esas disculpas que tenemos por no hacer. No es que si no me dan el terreno, si a mí no me dan las semillas, si a mí no me dan... No. Donde Dios me estableció es tierra buena para hacerlo. ¿Y sabes qué? Nunca me cansaré de repetir que lo que tú siembras hoy, lo recogerán tus chiquitos mañana. Lo recogerán tus generaciones mañana. Y lo que tú siembras en otros, los seres que tú amas serán bendecidos. Uno se preocupa tanto por bendecir a los que tiene al lado que se olvida de bendecir a otros y saber que de ellos se encarga Dios. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, ahí donde estás, si es tu deseo, cierra tus ojos, levanta tus manos y haz un compromiso con Dios. No, es Dios y tú y Dios, nada más. Yo
vas a comprometerte a edificar, a construir, a que tu vida no sea en vano. Y que si Dios te colocó en un desierto, bendito sea Dios, porque Dios es experto en hacer florecer desiertos. Es el Dios de los imposibles. Muchas veces no requiere una tierra abonada, ni requiere un lugar excepcional, no. Dios hizo florecer su iglesia en los peores tiempos. Dios hizo florecer familias en las peores circunstancias. Dios escogió un pueblo duro, orgulloso, altivo, cruel. Y en Él y con Él hizo obra. Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Y sobre todo en este caso a mí, que no lo merecía, que no había hecho nada digno. Y todo lo que podía venir para mi vida era desgracia, ruina, muerte. Y lo hizo. Y lo seguirá haciendo. Ya deja de ver las cosas con tus ojos y empieza a ver con los ojos de Cristo. Quita la arena, busca la roca, búscala. Cava hondo en tu corazón, cava hondo en tu mente, cava hondo, muy profundo, y empieza a edificar. Para que en eso que tú edifiques encuentren protección muchos, encuentren ayuda muchos, encuentren bendición muchos. No los que tú piensas, los que Dios escoja. No los que tú dices y determinas en tu altivez, no los que Dios diga. No los que te agradan y a los que aplaudes, no, tal vez a los que ni siquiera te agradan. ¿Y quieres edificar para Dios? Obedece. Sé manso y humilde de corazón como lo fue Él. Deja esa altivez y esa rebeldía interna que con nuestra boca decimos amén, pero con nuestro corazón dudamos, criticamos, señalamos, juzgamos. No más. Si Dios te puso en este lugar es por algo. Hay un propósito en él. Hay un propósito para ti, para los que amas. Hay un propósito. Y un día Él te lo reclamará y te dirá: ¿tú crees que me equivoqué cuando te llevé a ese lugar? ¿Tú crees que me equivoqué? ¿Que como Dios me equivoqué? Yo no me equivoco, soy perfecto. Ese es mi Dios. Santo, santo, santo. Y Él no se equivocó. Él no se equivocó ni con tus hijos, ni con tu familia, ni con tus experiencias, ni con lo que has vivido. Él no se equivocó. No se equivocó con eso que te produce lágrimas y que sientes que es como una prueba. No, Él no se equivocó. Él está edificando algo grande en ti, pero Él quiere que llegues y encuentres la roca. La roca. Lo profundo. Cava hondo. Cava hondo. No superficial. No solo de amiguis. No solo de sentirme bien. Es que en ese lugar me siento bien. No es de eso. Cristo tal vez no se sintió muy bien, pero murió por ti. Y se entregó por ti. Iglesia, hoy es el día de empezar a construir una vida en Cristo, de empezar a construir un propósito en Cristo, de empezar a construir una obra en Cristo. Si tú, no es otro, eres tú el escogido. Y cosas grandes hará Dios a través de ti. Y ya no podrás decir que no sabías. Dios te lo ha dicho. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo en mí, Señor. Y ayúdame, Señor, te suplico a acabar hondo y a edificar sólidamente en tu palabra. Porque no solo quiero oírla,
sino vivirla y hacerla todos los días de mi vida. Todos los días. Desde que abro mis ojos hasta que los cierro. Quiero ser las manos de Cristo. Yo quiero ser los pies de Cristo. Yo quiero ser la boca de Cristo para el lugar donde tú me colocaste, Señor. Porque fuiste tú, Señor. Y lo hiciste intencionalmente, tal vez que no me agradara. Que tal vez hubieran cosas que me molestaran. Para ver cómo reaccionar. Y perdóname por mis reacciones, perdóname por mis juicios, perdóname por mis señalamientos, perdóname por mi negligencia y por mi pereza, Señor. Y ayúdame, Dios, a dar fruto donde nadie ha dado, a construir donde nadie ha construido, y a edificar en las vidas que nadie más quiera. Ayúdame, Señor, porque yo quiero ser como tú. Que donde no había nada, lo hiciste todo. Que donde todo estaba mal, tú todo lo hiciste bien. Que donde todo era ruina, tú trajiste bendición. Que donde no había esperanza, tú trajiste la fe. Que donde todo era oscuridad, tú trajiste la luz. Gracias, Dios. Hoy también, Señor, te doy gracias por cada uno de los que ven esta transmisión, Señor, y allá donde están los bendecimos, que tal vez por circunstancias, por alguna enfermedad no han podido venir. Nosotros desde acá los bendecimos, Señor, y pedimos que esta palabra también quede en sus corazones, Dios. Y gracias, Señor, por aquellos que también siembran en tu obra para seguir edificando la obra del Señor. Yo te doy gracias por el dador alegre y por aquel, Señor, que no lo da por necesidad ni por obligación, sino con gozo en su corazón, porque aquel que da abundantemente recibirá, Señor. También te pido, Señor, por aquellos que pasan necesidad, Dios, para que tú los suplas, pero ante todo que ellos pongan los ojos en ti, Señor, en la roca, en la verdadera roca de la salvación. Y hoy, Señor, colocamos las actividades de la comunidad cristiana de oración del renuevo en tus manos. Nuestros devocionales diarios, 6 de la mañana, nuestra oración diaria de 6 de la tarde, nuestra clase de miércoles de herramientas de revelación, Señor. Muchas gracias. Gracias por todo lo que haces, mi Señor. Y gracias porque ha sido una gran bendición para nosotros. Hoy te queremos ofrendar nuestro corazón y nuestra vida para servirte y para construir tu reino en esta tierra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendiciones para todos.